Fuerzas y movimientos. Las fuerzas son la causa de los movimientos. Vamos a ver desde un punto de vista histórico cómo evoluciona la relación entre la fuerza y movimiento. El primero que relacionó ambos conceptos fue Aristóteles. Él pensaba que para que un cuerpo conservara su movimiento era necesario que una fuerza actuara de forma constante sobre ese objeto o ese sistema que se estaba moviendo. Esto era una observación que se puede enmarcar directamente desde un punto de vista empírico. Hay muchos ejemplos cotidianos que favorecen, digamos, esta deducción, esta observación. Por ejemplo, si cogemos un objeto y lo tiramos sobre el suelo, veremos que tarde o temprano se para. Quiere decir que si no hay una fuerza que acompaña a ese objeto, podría ser lógico pensar que el movimiento va decayendo. Pero mucho después fue Galileo Galilei quien puso en duda esta idea, esta relación entre fuerza y movimiento de Aristóteles. Él dudó de esa hipótesis y diseñó una serie de experimentos que pudiesen demostrar que la hipótesis de Aristóteles, esa relación directa entre fuerza y movimiento, fuera correcta. Lo que hizo fue lanzar objetos desde distintos planos inclinados. Entonces lo que hacía era diseñar planos inclinados sobre los que deslizaba objetos y estos planos inclinados tenían distinto grado de pulimentación. Él observó que cuanto más lisa y mejor pulida estaba la superficie del plano inclinado, más tiempo tardaba en detenerse sobre una superficie horizontal el objeto que era lanzado por ese plano inclinado. Así que él dedujo que había una fuerza que era la responsable de que los cuerpos se parasen y la llamó fuerza de rozamiento. Y postuló que si no existiera esa fuerza de rozamiento, el movimiento que él veía sobre el plano horizontal debía ser eterno. Si pudiera darse un plano horizontal perfectamente pulido en el cual no hubiera rozamiento entre el objeto y el plano, ese objeto se seguiría moviendo siempre con velocidad constante. De ahí que no hiciera fuerza para un movimiento constante, de velocidad constante, la participación de ninguna fuerza. Él, digamos, dio dos postulados. Primero, para iniciar el movimiento de un cuerpo es necesaria una fuerza, y lo segundo es que no es necesaria la acción de una fuerza para que un cuerpo mantenga un movimiento rectilíneo y uniforme. Está claro que las fuerzas son la causa de los movimientos, pero conociendo solo la fuerza resultante que hay sobre un sistema, no podemos saber hacia dónde se mueve el sistema. No podemos saber si el movimiento del sistema, por ejemplo, se da a favor o en contra de esa fuerza. Es a partir de las gráficas posición frente a tiempo, esta que marcamos aquí como ST, y velocidad frente a tiempo, VT, cuando podemos saber si actúa o no una fuerza sobre un sistema y hacia dónde produce el movimiento o se produce el movimiento que provoca dicha fuerza. Vamos a ver un par de ejemplos de gráficas que serían gráficas ST y VT, posición frente a tiempo y velocidad frente a tiempo. Aquí las tenemos. Así que podéis ver que arriba tendríamos una que sería posición frente a tiempo. Tiene tres tramos distintos. Fijaos que hay un tramo que es una rama parabólica, un tramo que sería una recta con una pendiente y otro tramo que sería una recta con pendiente cero. Una recta, podríamos decir, horizontal, paralela al eje X. Si analizamos cada tramo, veríamos que en el primer caso se trata de un movimiento rectilíneo, suponiendo que es siempre trayectoria rectilínea, uniformemente acelerado, porque es el responsable de este tramo que tendría, podríamos decir, forma parabólica. Y además, la fuerza que provoca el movimiento es en el sentido del movimiento. ¿Por qué sabemos esto? Pues va aumentando, digamos, se va distanciando de forma exponencial la posición con respecto al origen del movimiento a lo largo del tiempo. El segundo tramo, que sería este tramo que tenemos aquí, recto pero con pendiente, sería el que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un tramo en el cual la velocidad es constante porque siempre varía la posición de la misma forma con respecto del tiempo.
Si la velocidad es constante, quiere decir que la resultante de las fuerzas es cero. Por lo tanto, podríamos decir que el sistema está en equilibrio, aunque no está en reposo. Y por último tendríamos este tramo horizontal en el cual la posición es siempre la misma. En ese tramo, digamos que la fuerza resultante es nula porque no existe aceleración y además la posición es constante. Quiere decir, no hay aceleración y como la posición es constante, no hay velocidad, el sistema se encuentra en equilibrio. Si analizamos la gráfica V frente a T, veríamos que también podemos saber si hay o no hay fuerzas y si el sentido de la fuerza va a favor, digamos, o en contra del sentido del movimiento. Empezaríamos con este tramo que tenemos aquí. Ahora, insisto, es velocidad frente a tiempo. En este tramo, donde la velocidad varía de forma uniforme, con respecto del tiempo, tendríamos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Pues porque esa velocidad tiene una dependencia lineal con el tiempo. Y además, como va aumentando la velocidad, va cada vez siendo mayor en el eje positivo, podríamos decir que la fuerza tiene el sentido del movimiento, va a favor del movimiento, por eso cada vez la velocidad es mayor. Después llegamos a un tramo en el cual, como veis aquí, la velocidad es constante. ¿Qué ocurrirá en ese tramo? Si la velocidad es constante, quiere decir que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la suma de las fuerzas sería nula. Nuevamente estamos en una situación en la cual no estamos en reposo, pero sí en equilibrio. Y por último tendríamos un tramo, como veis aquí, lineal también, pero donde la velocidad se va haciendo cada vez menor, valores de velocidad cada vez más pequeños. Quiere decir que estamos otra vez en un movimiento acelerado, pero ahora la fuerza tiene el sentido contrario al movimiento. ¿Por qué? Pues porque cada vez va haciendo que la velocidad sea más pequeña. Así que como veis, podemos en las gráficas ST y VT podemos deducir si hay o no hay fuerzas y si éstas van a favor o en contra del movimiento.